Y llegó el día. La infanta Sofía ya ha cumplido 18 años, en plena polémica en España por ese apagón que sin duda nos ha mantenido a todos en vilo. Tenemos que hablar mucho de este cumpleaños y de todo lo que ha traído y de todo lo que va a traer. En este caso, lo primero son críticas a Zarzuela. Lo publica Monarquía Confidencial. Críticas a Zarzuela por publicar las fotos de la infanta Sofía en pleno apagón. Unas fotos donde, bueno, la quieren felicitar. Es un reportaje fotográfico donde ella aparece con una camisa azul. A ver, ella está guapa, pero es que el posado se nota que es muy, muy, muy forzado. Y a la infanta Sofía, en este sentido, creo que gana siempre más en naturalidad. A las 12:30 de la mañana del lunes 28 de abril, España se quedó parada. Un apagón eléctrico sorprendió a todos los españoles y provocó el caos en calles, estaciones de metro, trenes, ascensores e incluso en aeropuertos, además de hospitales y prácticamente yo creo que todos los trabajos, bueno, en este sentido, que interrumpieron su rutina habitual. Y bueno, pues esto sorprendió al rey Felipe VI, donde tenía prevista una audiencia con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides. Ya lo contamos ayer. La reunión se celebró con iluminación parcial, pero también tenían un generador en Zarzuela de electricidad para ofrecer servicios básicos. 24 horas después, cuando todavía muchas localidades de España no se habían recuperado del apagón, Zarzuela difundió esta serie de fotografías oficiales de la infanta Sofía con motivo de su 18 cumpleaños, algo que ha sido criticado especialmente en redes sociales por haberlo hecho sin tener en cuenta el apagón general que afectó prácticamente a todo el país. Mi opinión es que creo que esto estaba programado, entonces... pues sí, se puede decir que han metido la pata, ¿no? Pero es verdad que bueno, la situación del apagón nos ha retrotraído a situaciones anteriores, como la Dana, como lo de 2020, y en ese sentido, bueno, pues yo entiendo que haya acritud, pero personalmente y conociendo un poco cómo funciona este mundo de las redes sociales, creo que era una publicación programada que tenían. Sofía aparece en actitud distendida, sonriente en los jardines de Zarzuela, con un breve mensaje institucional felicitándole por la mayoría de edad. Es verdad, las imágenes han llegado en un momento delicado. Han acusado a Zarzuela, Felipe y a Leticia de estar desconectados de la realidad y fuera de lugar. Estaban desconectados evidentemente porque Felipe estaba presidiendo la reunión del Consejo de Seguridad para ver cómo afrontar esta crisis. Dice, mientras medio país sigue a oscuras, la Casa Real se dedica a subir fotos de cumpleaños como si nada pasara. Efectivamente, aquí dicen voces cercanas a Zarzuela, señalan que la publicación estaba programada con antelación y que no se trató de una acción intencionada. Igual que yo muchas veces he criticado el tema de por qué no se liberan imágenes aquí en YouTube para que las podamos ver y demás, pero bueno, no han emitido ningún comunicado. Es verdad, son críticas un poco aisladas. Yo creo que hay parte todavía de España que no se ha enterado de que esta chica ha cumplido 18 años. Y bueno, pues todo quedaría un poco así, pues como una anécdota. Pero hay más críticas. En cuanto a las fotos, pues se habla de gestos explícitos. Pues eso, que en el reportaje, pues bueno, es que han consultado hasta expertos en comunicación no verbal para ver un poco y neurociencia aplicada a las emociones, para ver un poco qué significan estas imágenes que luego vamos a ver. Y por ejemplo dicen, por la posición de su cabeza, lo que veo es que la cabeza se desplaza hacia el exterior del contexto. La cabeza está inclinada hacia el lado izquierdo, pero también ligeramente hacia atrás, lo que indica cierta incomodidad. Esto en comunicación no verbal lo llamamos un alejamiento, un ítem de la sinergología, y nos indica que no está cómoda y que se quiere marchar. Yo ya digo que a ella gana más al natural.
Además, siendo una chica joven, es guapísima, no se puede negar. A mí el look de la camisita personalmente no me ha gustado, creo que la hemos visto mejor otras veces. Y me chirría bastante el pelo tan larguísimo como lo lleva. Pero bueno, tampoco me parece una cosa del otro mundo, quiero decir que la he visto con el pelo cortito y creo que está más guapa, resalta un poco su cara. Lo que sí ha pasado es que... A ver, voy pasando por aquí. Vale. Bueno, estos son las imágenes, el único vídeo que existe en el canal de la Casa Real dedicado únicamente a esa visita, a esa agenda que tuvo Sofía presidiendo unos premios. Entonces voy a pasarlo por aquí. Hemos visto las imágenes, pero es que no hay otras que yo pueda decir, pues mira. Pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Ahí la vemos. Bueno, a ver, regalos. Aquí hay uno que me ha llamado la atención. Lujosa joya del joyero real que estaba reservada a Sofía para sus 18 años y que pertenecía a su tía abuela, la tía Pecu, Irene de Grecia. Bueno, a ver. Es verdad que a la niña nunca la hemos visto con ninguna... A ver cómo lo digo. Con ninguna joya, ¿no? A ver, se trata de una diadema que os voy a contar un poco la historia porque me ha parecido interesante. A ver. Madre mía, que no lo encuentro. Vale, a ver. Elena y Cristina son duquesas. En este momento la única que conserva su ducado, en este caso es la infanta Elena, que es duquesa de Lugo. Pero a Cristina y a Iñaki Urdangarín se les eliminaron con todo el escándalo del caso Nos. Y Jaime de Marichalar, al estar separado de la infanta Elena, pues ya no es duque de Lugo. Entonces, ¿a Sofía le iban a dar otro ducado? Pues no, le han dado en este caso una diadema, que creo que os voy a mostrar la foto. A ver, un momentín. Vale, ahí la tenemos. Han descartado un título nobiliario, en este caso para la infanta Sofía. Me parece bien, es muy joven. Y el regalo más royal que le han hecho es esta joya, que es la preferida de la tía Irene de Grecia. La vemos ahí como la porta, es esa diadema. Y bueno, pues como se parecen, se parecen. Dice esto el artículo, yo no les veo tanto parecido, pero bueno. A ver, dice, sería un bonito homenaje que la infanta la luciera para recordar a su tía abuela con Alzheimer. Una diadema que, de seguir en manos de la familia, sería la opción más factible para la primera vez de la infanta luciendo alta joyería. Una pieza que pertenece a la tía Pecu y que la infanta Elena desempolvó para la boda del príncipe heredero de Württemberg. Bueno, dice Sofía, lo que pasa es que no le gustan, dice no quiere ni unos pequeños pendientes, pero recibiría el regalo con honor. Pues yo la veo bien, la verdad. Vamos a ver otra foto que se ve un poquito mejor, en este caso del experto. El experto en casas reales, que lo podéis seguir por Twitter, José Moreno. Ahí vemos a la infanta Elena y ahí vemos a su tía Irene luciendo esta diadema, que a mí la verdad me gusta bastante, ¿no? Creo que además le quedaría bastante bien. Pero yo también, claro, es que dicen, es que ni Leonor ni Sofía están acostumbradas a llevar joyas como las princesas, tal. Yo sinceramente eso yo tampoco lo veo tan mal, pero bueno. Y ya os pongo por aquí las fotos de Sofía, que ya digo, lo que se le nota efectivamente es que, pues eso, que es un posado y que, como nos pasa a todos cuando nos dicen, venga, ponte para la foto, pues que probablemente pues no quería. Vale, hay otra noticia que tiene que ver en este caso con sus estudios. Y es que, según dice un diario monárquico, La Vanguardia,
y esto me ha llamado bastante la atención. Felipe se ha plantado respecto a la carrera que le ha prohibido a Sofía. Hemos dicho que ella como que quiere hacer ciencias, ¿no? Bueno, pues la carrera que le está totalmente prohibida a Sofía es la medicina. Esto lo escribe María Ángela Alcázar, que es amiga de Leticia, y dice: la infanta Sofía estudiará una carrera que combine sus intereses personales adaptados a su futura tarea real. Le gusta la ciencia y la tecnología, las relaciones internacionales, los proyectos de cooperación y la música. Tiene libertad para elegir materias que le formen académicamente, pero por ejemplo no podría estudiar medicina porque ejercer de médico no es una opción. Es decir, que aunque le guste, pues va a ser que no. Dice: no quieren que la doctora Sofía eclipse a Leonor la Soldado. Medicina es la carrera mejor valorada en todas las universidades, bueno, pues a la que cuesta más acceder. Y yo la verdad se plantan varios problemas aquí. Hemos visto, es verdad, a la infanta Elena, a la infanta Cristina con sus respectivos trabajos. Felipe ha dicho que no quieren que trabajen en empresa privada, pero es que tampoco pueden trabajar en empresa pública. En este caso, Sofía. Entonces no sé cómo va a combinar un poco eso. Mi impresión es que le dejen trabajar en lo que le dé la gana. Sobre todo que le dejen estudiar lo que le dé la gana. Ahora han aparecido por aquí que le gustan las relaciones internacionales, los proyectos de cooperación y la música, que esto lo desconocíamos. Entonces, pues no sé un poco qué es lo que va a pasar, pero yo no vería mal que estudiase medicina, porque creo que es una profesión con valores y bueno, pues que en este sentido tendría este campo de conocimiento pues una buena representante, la verdad. Así que nada, pues esto ha sido un poco lo que ha dado de momento el cumpleaños de la infanta Sofía, mayoría de edad. Y vamos a ver un poco, porque yo ya me huelo que pronto tendremos celebración, pronto tendremos seguramente noticias sobre una pareja suya, pero de momento pues lo voy a dejar aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Podéis uniros al canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.